en el capítulo quinto, te dice en página 103, empieza a distinguirte el autor lo que es la cosa mueble de la inmueble. Pues básicamente te dice entonces, la inmueble es la que por su fijeza no se puede trasladar y la mueble, fíjate cómo te dicen, que es conforme a las reglas de... Pues ya ves, ahorita con el coronavirus no debe uno usar corbata, entonces por eso no traigo corbata. Y dicen que las mujeres no deben usar moño tampoco en la cabeza. Si el hombre no puede usar corbata, pues la mujer no puede usar moño, dicen. Bueno, pues cada quien. Bueno, acá en Monterrey, ¿quién es de ustedes, quién no es de Monterrey? ¿Quién no está en Campus Monterrey? ¿Los tres están en Campus Monterrey? No, yo no. Ah, ¿de dónde eres, Paula? Yo de Campus Santa Fe. Ah, ok, está bien. Yo de Campus Puebla. Ah, qué elegante. Pues fíjate que, bueno, acá en Monterrey traemos 850 contagiados al día. O sea, bueno, para nuestra ciudad es mucho, ¿verdad? Porque son 1000 diarios. O sea, imagínate, en un año son 365,000. O sea, esto se va a poner... Pero bueno, hablamos de cosas más bonitas, como es el derecho civil. Bueno, cosa mueble entonces te dice es la que por una fuerza externa se puede mover o por sí misma se puede mover, ¿verdad? Que es el caso particularmente de los animales, los bienes que son ser movientes, y también falta poco para que pues, un robot se pueda mover por sí mismo con inteligencia artificial y demás, ¿verdad? Ya no que esté programado, ¿no? Por sí mismo se va a poder mover el robot, ¿no? Bueno, simplemente hay algunos robots que se mueven para, ahorita en Amazon, ¿no? Se han visto cómo van por los artículos, ya les dan a uno la instrucción y bueno, ahí se les dio la instrucción. Realmente, están siendo movidos por una fuerza externa. Bien, te dice el autor en el siguiente punto, 87, te dice, bueno, hay excepciones porque se han movido casas y se han movido edificios y demás. Ok, está bien, muy bien. Te dice más adelante el autor, la ley te da una lista detallada de qué es un bien inmueble, ¿ok? Y por exclusión, lo que no venga ahí es mueble, ¿ok? Bien, entonces te dice, por ejemplo, te dice, el material rodante de los ferrocarriles es un bien inmueble, ¿ok? Fíjate, el material rodante. En alguna ocasión te dije, bueno, no te dije, a ustedes no les dije, una persona se dedicaba a robarle las balatas a los carros del ferrocarril. Y entonces ahí empieza el problema de si es robo o es un despojo, que el autor te va a decir más adelante. Bien, te dice más adelante en la página 105, los animales que son pie de cría se consideran inmuebles. Muy bien. Dice, bueno, ¿y para qué te sirve esto? ¿Para qué te sirve estar distinguiendo entre mueble y mueble? Y entonces el autor va a explicarte cada uno de esos. Fíjate, te dice, en el derecho interno, en el derecho civil, hay varios temas que te los menciona ahí, posesión, usucapión, que te lo voy a explicar, ¿verdad? Cómo se enajenan las cosas, capacidad, facultad para administrar, y finalmente dice ciertos tipos de contratos que solo recaen sobre muebles. Bien, comienza el autor diciendo lo siguiente. Fíjate, una cosa, los derechos reales son los derechos que tienes sobre las cosas. Y los derechos personales son los derechos que tú tienes respecto de otra persona. Otra vez. Los derechos reales son los derechos que tienes sobre las cosas. Y los derechos personales son los que tienes sobre otra persona. Comúnmente la relación es por un contrato. Alguien se comprometió a hacer algo. Dar, hacer o no hacer algo. ¿Ok? Bien. Y entonces, de ahí viene, ¿ok? El poder que tiene uno de exigirle al otro el cumplimiento de ese contrato. ¿Ok? Bueno, entonces, insisto, distingamos derechos reales, son los derechos que tienes sobre las cosas, y los derechos personales, los derechos que tienes sobre entre comillas, sobre las personas, en virtud normalmente de un contrato. Puede ser a veces que tengas un derecho que no viene de un contrato, por ejemplo, alguien que haya chocado, alguien que te haya ocasionado un daño voluntaria o no voluntariamente, entonces tú tienes un derecho de exigirle que te lo repare.
y no viene eso de un contrato. Bien, entonces lo primero que fíjate, te dice el autor, te distingue, bueno, una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Entonces te dice el autor, la ley no dice qué es la posesión, pero sí te dice qué es el poseedor. Y te da una definición. Te dice, el poseedor de una cosa es el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Quien lo tenga materialmente. Esa es la posesión. Después vamos a distinguir, ahorita el autor está nomás calentando motores, ¿verdad? Está dando las reglas generales, porque después se va a meter realmente en los problemas. ¿Verdad? Ahorita nomás te dice, ¿sabes qué? Momentáneamente te digo que posesión es quien ejerza un poder de hecho sobre una cosa, mueble o inmueble, ¿ok? El que lo tenga materialmente, ¿ok? Y después vamos a ver que hay quienes en lugar de posesión nada más tienen detentación, ¿ok? Por ejemplo, tú trabajas en una empresa y te dicen, este es su cubículo, y aquí está su computadora, y aquí está su escritorio y demás. Entonces la pregunta es, ¿tienes realmente una posesión sobre el escritorio? ¿O sobre tu computadora, sobre los lápices que te dieron? ¿Verdad? Entonces realmente esa no es una posesión, después lo vamos a ver como a detalle, esa es una mera detentación, ¿ok? No eres el poseedor de eso. Bien, posee un derecho el que goza de él, fíjate, entonces como te dijo, primero el que posee una cosa y luego la ley te agrega el que posee un derecho. Y entonces te dice el autor, bueno, ¿y para qué te sirve esto? Esto es muy importante por lo siguiente. La ley señala que hay dos tipos de prescripciones, ¿ok? Una prescripción, nosotros le llamamos adquisitiva y otra negativa, ¿ok? Fíjate, cuando las ciencias se van poniendo de moda, todos van agarrando palabras de la ciencia que está de moda o de lo que esté de moda. Entonces, en algún momento la biología estuvo de moda y entonces decimos, las ramas del derecho. La familia es la célula de la sociedad. Y esto es el corazón de quién sabe. Ay, pues se da cuenta, ¿no? Entonces, cuando la biología estuvo de moda, ahorita está de moda, no sé, la computación y demás. Esto es ícono para nuestra sociedad. Y esto que empiezas a decir puras de las sinergias y que quién sabe qué. Entonces, bueno, entonces hay prescripción positiva y negativa. Seguramente en ese momento los físicos tenían ahí su rating ahí muy elevado y entonces la ley distingue entre posesión positiva y negativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Mira, en la positiva ganas cosas, en la negativa te liberas de cosas, te liberas de deudas. Bien fácil. Después se va a meter a detalle el autor con eso, ¿ok? Bien. Pero bien, mientras te digo eso, ¿sabes qué? La diferencia entre una es, en una ganas, en la percepción adquisitiva, en el otro te liberas de deudas. Entonces te dice el autor lo siguiente, mira, cuando alguien está poseyendo algo, una cosa, mueble o inmueble, ¿ok? Y la está poseyendo como si él fuera el dueño, con el paso del tiempo se va a convertir en dueño. Esa es la prescripción adquisitiva. Va a ganar algo. Por el solo hecho está la poseyendo. Pero hay varias características, no nomás es que alguien esté poseyendo, no, la ley da varias características y el autor dedica un capítulo completo a ese tema. Pero en vía de mientras, ahí nomás te avienta un tirito, era una rola ahí para que la patees, y entonces te dice, mira, si alguien está poseyendo una cosa mueble, ¿ok? Y entonces el autor te distingue de buena o mala fe. Entonces te dice, la ley señala un determinado número de años que debe estar poseyendo, ¿ok? Para que esa persona se convierta finalmente en dueño. Vamos a imaginar que a alguien le venden un reloj, ¿ok? Pero realmente el reloj, el que se lo vendió no es el dueño, el verdadero dueño. Pero él piensa que él sí es el dueño. Y entonces ahí él está poseyendo de buena fe. Él piensa que una persona que le vino, yo soy el dueño y te lo vendo y que quién sabe qué. Y entonces él está poseyendo de buena fe. Y entonces en ese caso, por ejemplo, él con el paso del tiempo se va a convertir en dueño. No se convierte en dueño automáticamente, no, tiene que hacer un juicio para que finalmente se convierta en dueño. ¿Ok? Es decir, si llegara el verdadero dueño a reclamarle a él, ese reloj me pertenece, entrégamelo, él podría contestar, sí, si bien es cierto, ya me demostraste que tú eres el verdadero dueño, lo que vivíamos en el caso de la evicción, por ejemplo, ya me demostraste que tú eres el verdadero dueño,
Sin embargo, yo tengo tanto tiempo poseyéndolo como dueño. Yo creo, estaba en mi buena fe de que yo era el dueño. ¿Ok? Entonces, mala fe, alguien que sabe que el que le está vendiendo no es el dueño. O alguien que se lo encontró, bueno, después vamos a ver los bienes mostrencos, ¿verdad? Alguien que se apoderó de él sin tener realmente, vamos a decir, certeza de que eso es lo que a él le pertenece. Oye, hay un reloj tuyo en tal lugar, pues toma uno de tantos los relojes que hay, pero realmente él no está seguro de que ese sea el que a él le pertenece. Entonces está poseyendo de mala fe, pero está poseyendo y algún día se va a convertir en dueño. Y como te decía, no se convierte en dueño automáticamente, sino que requiere un juicio completo, ¿ok? En el que él va a demostrar que efectivamente él estuvo poseyendo tanto tiempo. En el caso de los inmuebles pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Hay quien puede estar poseyendo porque le vendió a alguien que dijo que era el dueño, pero realmente no era el dueño, ¿ok? Por ejemplo, aquí, bueno, en todos los lugares, en México es muy común que puede haber varias personas con un título de propiedad. Varias personas tienen un título de propiedad de un mismo inmueble, porque a varios los engañaron, a varios les dijeron, yo soy el dueño, o podemos imaginar que alguien le vendió a varias personas el mismo inmueble, engañándolos. Entonces, todos tienen un título de propiedad, todos piensan que son dueños. ¿Ok? Y están poseyendo como si fueran dueños, están poseyendo de buena fe, porque ellos piensan, ¿verdad? Que la operación fue válida y demás. Y habrá quien está poseyendo de mala fe. El clásico caso es quien se apodera de un inmueble que no le pertenece, que me parece que en el DF les dicen paracaidistas, acá en Monterrey les decimos posesionarios, y en fin, es el que se mete a un terreno sin permiso y mientras lo está poseyendo y con el paso del tiempo se va a convertir en dueño. ¿Ok? Entonces la ley te dice, hay que distinguir eso. De antemano te digo algo, que te digo, el autor le va a dedicar un capítulo completo a esto. Para convertirte en dueño es necesario que tú estés poseyendo en calidad de dueño, como si fueras dueño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien si a alguien le están rentando una casa, aunque esté ahí 2000 años, nunca se va a convertir en dueño, porque él no está poseyendo en calidad de dueño, él está poseyendo en calidad de arrendatario. Si a alguien le prestaron algo, vimos la figura pasada, la clase pasada, el comodato, que es un arrendamiento gratuito. Si a alguien le dieron algo en comodato, él está obligado a devolverlo el día que le indiquen, ¿verdad? Como el arrendatario está obligado a devolverlo. El usufructuario, que vimos la clase pasada, está obligado a devolver la cosa. ¿Ok? Entonces, ese no está poseyendo a título de dueño. ¿Ok? Él está poseyendo, y nosotros decimos que es una posesión derivada, así se llama. Entonces, el dueño posee en calidad, en su posesión es originaria, y el inquilino, el arrendatario, el depositario, que también vimos, al que le dejaron algo para que lo esté cuidando, ese tiene obligación de devolver la cosa. Ese nunca se va a convertir en dueño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su posición no es a título de dueño. Él no está poseyendo como dueño. Y él no puede cambiar a su antojo. No, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a empezar a poseer como dueño. No. Si tú empezaste a poseer como depositario, usufructuario, arrendatario, comodatario, no puedes cambiar tu posesión, la calidad de tu posesión. Entonces es una regla que te da el autor. ¿Para qué es importante distinguir mueble e inmueble? Ah, porque en el caso de la prescripción adquisitiva o usucapión, los términos son distintos, te dice ahí el Código Civil. Bien, más adelante te dice el autor, te distingue lo que es un contrato de un convenio. Y el convenio, como quien dice, es el género. Entonces te dice es el acuerdo entre dos o más personas para crear, crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En cambio, el contrato, únicamente, en la siguiente página 108, ¿verdad? El contrato únicamente tiene como propósito producir o transferir derechos y obligaciones. ¿Y por qué se mete en este tema el autor? Por lo siguiente, te dice el autor, mira, la venta de muebles, bueno, la enajenación de inmuebles, acuérdate, enajenar quiere decir transmitir la propiedad y no necesariamente quiere decir por medio de la compraventa. La puedes transmitir donando, la puedes transmitir permutando, el cambalache, ¿verdad? Te cambio esto por el otro. En fin, hay varias maneras de cómo se puede transmitir la propiedad de una persona a otra. Bueno, a eso se llama enajenar.
¿Ok? Bien, entonces, la enajenación de inmuebles, de muebles o inmuebles, tienen reglas distintas. Los contratos se deben celebrar con una formalidad distinta. ¿Ok? Bien. El primer caso que trae el autor es, por ejemplo, el bien mueble. Te dice, normalmente los bienes muebles, todos se venden, se pueden vender válidamente de una manera consensual. Entonces, Rodrigo, ¿cuáles son los contratos consensuales? Son aquellos que son meramente tratados entre dos particulares y frente a terceros que funjan como testigos. Realmente solo es un acuerdo de las voluntades, no se necesita que sea escrito o hablado. Así es. Y entonces, por ejemplo, es muy clásico, ¿verdad? Entonces tú vas a una tienda, supermercado, lo que sea, y compras, y a lo mejor ni hablaste, fuiste al Oxxo y ni hablaste. Simplemente pusiste la mercancía ahí y automáticamente ya el cajero ya lo cargó y le pagaste y ni siquiera hablaste. Entonces es consensual. Ahí el consentimiento, ¿cómo es? Si nunca te subes, ustedes nos han subido un camión, yo sé bien, ustedes son muy elegantes. Te subes a un camión, la gente que se sube a un camión, ¿verdad? Y deposita en el ánfora el costo del pasaje, ni siquiera le dijo al chofer a dónde iba ni nada, ni que quería hacer un viaje, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo es el consentimiento? Acuérdate que hay dos tipos de consentimientos. Ahí, ¿cómo es el consentimiento? Si ni siquiera hablaste. Pues consensual, ¿no? O sea, Consensual es consentimiento. Acuérdate, hay dos tipos de consentimiento, expreso y tácito. En este caso sería tácito, porque se tácito, presume. ¿verdad? Porque se desprende de la conducta. Simplemente te subiste y ya con eso hiciste un contrato de transporte y ni siquiera hablaste con el operario del vehículo, pues, ¿no? Entonces te dice el autor, bueno, y si compras en una máquina, vas y eliges ahí venden un montón de golosinas, ¿verdad? Las máquinas y venden cafés y no sé qué tanto. Ese contrato, ¿con quién lo estás celebrando? Es un contrato de compraventa. Nadie te puede decir, ya pusiste las monedas. Nadie te puede decir, ratero, vente para acá, venga. Pero no, es mío. Yo lo pagué. Ahí cómo se contrata, cómo es entre quienes se celebra. O sea, quienes expresan su consentimiento en esa compraventa. Si estás con una máquina, Paula. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, estás dormida, Paula. Que si haces si vas y compras en una máquina, de esas las máquinas que venden mugreros para acá, pronto, golosinas, y ya pusiste las monedas, ya compraste, ya te dieron tus pingüinos, bien, ya eres dueña. O sea, en todo contrato debe haber dos voluntades al menos, ¿verdad? ¿Quiénes son las voluntades? Obviamente la del comprador. ¿Y cuál es la voluntad del vendedor? ¿Dónde está la voluntad del vendedor si le compraste una máquina? Pues el que me la vendió, ¿no? O sea, ¿Quién es la máquina? pues del lugar donde la compré, El ¿no? dueño de la máquina. Pero fíjate cómo hay una voluntad que realmente no está presente. El dueño de la máquina puso 500 máquinas en toda la ciudad. O sea, esas máquinas clásicas que te venden chicles. Vamos a ponerle, ¿verdad? Que le pones una moneda y le das la vuelta. No sé si todos los han visto. Es una lanita, ¿eh? Es un buen negocio, aunque no lo crean. Tengo un amigo que tiene repartidas esas maquinitas por toda la ciudad, en farmacias y en todo. Y pues a cada uno le saca 200 pesos diarios. Pues sí, nomás que tiene, no sé, 200 de esas, y para te imaginas, 200 por 200, ¿cuánto dinero es diario? Vendiendo chicles, ¿verdad? Imagínate. Por si no te va bien la carrera de Derecho, ya sabes, puedes vender chicles, también te puede ir, la puedes hacer. No, increíble, paralelamente pues vas haciendo lo otro. Y fíjate entonces cómo hay una voluntad de un vendedor, ¿verdad? Él puso la máquina de chicles y tú nunca lo viste a él, ni sabes, ¿verdad? Pero hay una voluntad, ¿ok? Bien, entonces te dice el primer tipo de contrato consensual, te dice, no requiere que sea forma escrita. Y hoy en día la palabra escrita es ya muy excepcional, porque escrito viene de escritura, o sea, y no es tanto impreso, que sería distinto, ¿verdad? O sea, ahorita, por ejemplo, dice, debes promover por escrito. Bueno, debes promover
de manera impresa, o sea, con escritura impresa, que es distinto, ¿no? Bien, entonces te dice ahí que se perfecciona el contrato. Vamos a hacer algo de memoria, Carla. Inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. Seguramente eso lo viste allá en familiar, porque te dijeron cuáles eran los matrimonios que eran inexistentes o que eran nulos. Bien, ¿qué causa la inexistencia? ¿Cuáles son las causas de la inexistencia? No cuáles son los efectos, no. ¿Qué provoca la inexistencia? Son dos cosas. Para que un contrato pueda ser declarado inexistente, se requieren dos cosas. A o B. ¿Cuál es uno y otro? A ver. Es para mí. O sea, en la nulidad, según yo, se ocupa, bueno. o sea, ahorita es la inexistencia. Mm, mm, mm. No recuerdo muy bien cuál era de una y cuál era de otra. Entonces, Bueno, ¿cuál? ¿puedo decir yo? ¿Mandé? Lo puedo decir yo. Sí, claro, claro. Bueno, se supone que la inexistencia es cuando no se tiene, las causas es cuando no se tiene el consentimiento Ajá. o el objeto. Y, La espérate, son dos. Uno es que no haya consentimiento, la otra, o que no se tenga el objeto, ¿no? que el objeto sea física o jurídicamente imposible. Esto jurídicamente es imposible o materialmente el objeto no existe. ¿Ah? Te vendo algo que no existe. Bueno, entonces eso sería inexistencia. Bien, ahora, ya que andas de moda, Paola, ¿qué provoca la nulidad absoluta? Es la licitud que tiene el fin de un contrato. Ajá, el objeto, ¿verdad? Si el objeto tiene un objeto ilícito, si el contrato, perdón, tiene un objeto ilícito, entonces eso es nulo absoluto. Sí. Bien, ya por último, ¿qué provoca la nulidad relativa? Bueno, lo pueden causar varias cosas. Ajá. Pueden ser las lesiones, la falta de capacidad, también puede ser el error y la violencia. Y la falta de forma también. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos cuáles son las causas. Ahora, tú misma, Paula, ¿qué efectos tiene la inexistencia? Si en un contrato es inexistente, ¿qué efectos jurídicos tiene? Pues, o sea, según es de que no produce efectos porque no se da o sea, no se da la cosa, pues. La inexistencia no produce efecto legal alguno. Entonces, aparentemente hay un contrato, pero ese contrato nunca va a tener existencia, nunca va a tener, perdón, algún efecto. ¿Y la nulidad absoluta? ¿Qué efectos tiene? Los efectos de la unidad absoluta. No me acuerdo de ese. ¿Es igual que la inexistencia? No produce efecto legal alguno. ¿Ok? Sí, Entonces, sí, ¿no? ¿Mandé? No produce efectos. Ninguno. Y entonces la inexistencia y la nulidad absoluta casi son iguales. ¿Cómo los podríamos distinguir? ¿Cómo podríamos distinguir si un acto es inexistente o es nulo absoluto si los dos no producen efecto legal alguno? Pero, o sea, pongas un ejemplo que nos dio mi profe de personas y familia. ¿Sí? Nos dijo de que alguien ponte que quiere rentar un departamento y firma contrato y todo, pero el fin de rentar ese edificio, ese departamento, era de que para usarlo, no sé, como casa de secuestro. Ajá. Entonces, sí tiene efectos, ¿no? Porque pues... No tiene ningún efecto. ¿No? No, ningún efecto tiene. Jurídicamente hablando, no tiene efectos. Si yo contrato a alguien para que mate a otra persona, el objeto es ilícito. ¿Ok? También no tiene ningún efecto. No va a venir al rato, no voy a ir yo al rato a reclamarle. ¿Por qué no lo mataste? Ya te pagué.
No tiene ningún efecto porque el objeto es ilícito. ¿Ok? Otra de las características de la inexistencia y la nulidad absoluta prácticamente son iguales. Otra de las características son imprescriptibles. A diferencia de la nulidad relativa. La nulidad relativa, si pasado determinado tiempo no se reclamó, se convalida, se hace válida. Es inconfirmable la nulidad absoluta y la inexistencia. Aunque las partes estén de acuerdo, híjole, cometimos un error, vamos a corregirlo. No, no lo puedes corregir porque no existe, porque no tiene ningún efecto, a diferencia de la nulidad relativa, donde a lo mejor el contrato no tenía forma y las partes están de acuerdo en darle forma. Ah, bueno, entonces convalidan lo que ya existe. Y entonces vamos a decir, le va a dar efectos desde el momento en que se hizo ese contrato. Se retrotraen los efectos. ¿Ok? Lo que siempre existió. Lo que pasa es que no tiene todos los efectos jurídicos, pero existió. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo al tema. Vamos a decir, las consecuencias de la inexistencia es que es imprescriptible, va a pasar toda la vida, y si el acto es inexistente o nulo absoluto, no se va a convalidar nunca. No surte efecto legal alguno, no requiere declaración del juez, no se puede convalidar lo que no existe. No existe. ¿Ok? Bien. En el caso de la nulidad relativa, cambia. La cosa sí existe, produce provisionalmente sus efectos, se puede convalidar si las dos partes se dan cuenta del error y es prescriptible. Bien, va un niño de 7 años y compra en el Oxxo una golosina. El contrato es inexistente, nulo absoluto o nulo relativo. ¿O es existente? Pues sí es existente. ¿Es existente? Vamos a ver. ¿Hay consentimiento? Sí. ¿Un menor de edad tiene consentimiento? Ah, bueno, pues no. Para bienes muebles, ¿Mande? sí. Para bienes muebles, sí, ¿no? El contrato de compra-venta no distingue si es cosa mueble o inmueble. O sea, en todos los contratos tiene que haber consentimiento. En todos. Y entonces, en el caso particular de la compra-venta, va de 7 años, no hay consentimiento. Porque pues no tiene todavía consentimiento. Es más, fíjate, ahí va. Tú mismo, Rodrigo. ¿Un menor de edad puede cometer un delito? Pues, o sea, relativamente sí. ¿Un delito? No. ¿Por qué no, O sea, Paula? la comisión del delito la puede hacer. Las consecuencias de O sea, su acto, pues puede que no recaigan sobre él, dependiendo Ajá. del caso. Pues a la comisión del delito como persona, pues sí lo puede hacer. A ver, Paola. es que no se llama como delito como tal. Según yo tiene otro nombre, pero se supone que ningún menor de edad se le puede acusar por delito. ¿Por qué será? Ya se me olvidó. Por lo Porque, mismo. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. El menor de edad no tiene voluntad. Legalmente hablando, no tiene voluntad. Entonces, el delito es, vamos a decir, la conducta que reprocha el derecho. Si eso no es una conducta, lo que hace un menor de edad no es una conducta, porque no hay voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hace un menor de edad? Una infracción. Entonces, en principio, sí es cierto, pudo haberle quitado la vida a otra persona, ¿verdad? Y aparentemente es un homicidio, ¿verdad? Aparentemente, pero realmente no es un delito, ¿verdad? No es un delito lo que él cometió, sino es una infracción que sí se va a regir por las reglas del derecho penal, pero la sanción del menor de edad va a ser menor, ¿ok? Pero realmente, como no hay el elemento esencial, que es la voluntad, entonces él no tiene conducta, lo que haga él no es conducta. Volviendo al tema del chamaco, del huerco que fue y compró una golosina al Oxxo. Ese contrato es un contrato de compraventa.
¿Es inexistente, nulo absoluto, nulo relativo o es existente? Inexistente. Inexistente porque no hay voluntad, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a ir al tema de que nos vamos a ir a la nulidad relativa. Bueno, hay falta de capacidad. Sí hay una voluntad, pero no la que la ley, vamos a decir, requiere. Y entonces el acto va a ser realmente nulo relativo. ¿Ok? Y como nadie lo va a reclamar, no va a venir nadie a reclamar. ¿Y por qué le vendieron un bubulú al huerco? Nadie va a venir a reclamar. Entonces, esa nulidad se va a confirmar. ¿Ok? Va a percibir, perdón. Y entonces se va a convalidar. Entonces no va a tener ningún efecto. ¿Ok? Entonces, lo primero que te dice el autor es, fíjate, en el consensual te dice. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo distingues, Carla, la inexistencia de la nulidad absoluta? ¿Cómo sabes si un acto es inexistente o nulo absoluto? O sea, muchas veces en las demandas la gente reclama, demando la inexistencia de tal delito, demando la inexistencia y o nulidad absoluta de tal contrato. Fíjense, en una ocasión me tocó un caso en el que alguien estaba, bueno, en fin, había un letrero en un terreno, se vende informes con tal persona. Pues pasa por allí alguien, le interesa el terreno, llama ahí con el corredor, el corredor de bienes, y ya, oye, ¿cuánto cuesta? Se pusieron de acuerdo. Ya checó él el nombre del propietario. Una de las cosas más importantes, siempre que estés tú comprando algo, primero tienes que ver que la persona que esté vendiendo sea el dueño. Es lo primero que tienes que ver. ¿Tú eres el dueño? No, yo soy un intermediario, yo soy un corredor de bienes raíces. Bueno, yo quiero hablar con el dueño, ¿verdad? Y bueno, ok. Entonces, una de las cosas más importantes es saber si la persona es dueña o no. ¿Cómo sabes si la persona es dueña o no es dueña? ¿Cómo te das cuenta? A ti te dicen que te venden un terreno, ¿cómo sabes si él es el dueño? Por las escrituras, ¿no? ¿Y dónde te van a dar las escrituras o qué? En ¿cómo se llama? Vas a registro público. Registro público, ajá, de la Vas a propiedad. registro público. Y entonces ahí vas a cerciorarte de que efectivamente él sea el dueño. Entonces, por ejemplo, alguien podría pedir un crédito al banco y dice, mira, yo te garantizo que te voy a pagar con tal bien. Y te muestra las escrituras. ¿Qué va a hacer el banco? Va a ir a corroborar al registro público a ver si es cierto que esa escritura es válida, está en el registro público, porque puede ser falsa, puede estar falsificada. Entonces, él va a ir a registro público a cerciorarse de que efectivamente él es el dueño. Y en registro público tú vas y preguntas, ¿verdad? Oye, dame los bienes, dame los datos de los bienes que están a nombre de fulanito de tal. Y el registro público, como es público, te va a decir, mira, tiene tal bien, tal bien, tal bien, tal, todos estos bienes tiene. O pudiera también el registro público tiene de otra manera, manera de ubicar quién es el dueño por la ubicación. Oye, ¿sabes qué? Me interesa el terreno que está ubicado en la avenida tal, número tal. Y el registro público te informa de quién es el verdadero dueño. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vas tú en el carro y te gusta una chava que vive en tal casa. ¿Cómo le haces, Rodrigo? Se quedó tu imagen pegada ahí. Te fuiste. A ver, Paula, ¿cómo le haces? ¿Te gusta un muchacho que vive en tal casa? Y no vas a dejar pasar la oportunidad. Dices, no, este es el amor de mi vida. Vas a registro público y preguntas, oiga, dime tal casa a nombre de quién está. Y ya te van a decir, ¿verdad? Está tal, pues son los nombres del papá de él, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Le pueden dar esa información a cual sea, a quien A sea. quien sea, porque es público precisamente. Y hoy en día está en chino, ¿verdad? Hoy en día está peligrosísimo. ¿Por qué? Pues porque precisamente pronto acá en nuestra querida ciudad de Monterrey, y cuando empezó la ola de la delincuencia, secuestraban muchos médicos, ¿verdad? Porque los médicos se piensa que ganan mucho dinero. Rodrigo, ¿quiénes son los que más cobran de todos los profesionistas? ¿Quién crees tú que son los que, híjole, te clavan la uña, decimos, en los honorarios?
Pues sí, probablemente los médicos. Probablemente. Y Pues luego, ¿quién aparte sigue? de sus consultas, pues cobran los honorarios de sus operaciones. Entonces, Y luego, ¿quién sigue después de los médicos? Los abogados. probablemente sí los abogados. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué los que cobran más son los médicos y luego los abogados? Porque, bueno, los médicos tienen sus honorarios fijos y, bueno, obviamente también depende del hospital y con su Pero trabajo. principalmente por los bienes que protegemos. El médico, la vida y la salud. Si tú tienes un dolor, das lo que sea porque te lo quiten. Así sea tu carro, ¿verdad? O sea, porque te quiten el dolor, porque te quiten, porque te salven a alguien que lo hayan infectado del coronavirus. Da lo que sea porque la libre, por la cosa esa es mortal, ¿no? Y entonces da lo que sea, así sea su casa o lo que sea, está dispuesto a dar lo que sea, por su vida o por su salud, ¿verdad? Y el abogado, pues imagínate, entre los más guapos son los penalistas. ¿Por qué? Pues porque protegen la libertad. Y es de las cosas que más apreciamos los humanos. Entonces, de los más, vamos a decir, de los que más clavan la uña, son los penalistas, precisamente. ¿Por qué? Pues porque con tal de que no estés detenido, estás dispuesto a pagarle casi lo que sea al penalista, ¿no? Y luego, en fin, no, pues protegen la libertad, protegen la propiedad y demás, posesiones, lo que tú quieras. Bien, ¿por qué dije eso? ¿Quién sabe? Pero estábamos, ya se me fue la onda. Pero bueno, estábamos entonces con el contrato consensual. Nadie, en el caso del menor de edad, nadie reclamó que haya hecho una compraventa. Entonces, fíjate lo que te dice aquí. Ah, bueno, estamos viendo lo del registro público. Ahora sí ya salió. Entonces, cualquiera va al registro público y entonces veían pues aquí los maleantes, veían, iban y buscaban a registro público los bienes que tenía un médico y ya veían, mira, tiene 10 casas, entonces hay que secuestrarlo. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero. ¿Sabes qué empezaron a hacer? Después vamos a ver. Carla, ¿sabes lo que es una hipoteca? Yo sé que no has visto la Eh, materia, pero ¿sabes lo que es una hipoteca? Más o menos, A según yo, ver. pues cuando tú tienes un bien y nos, según yo, pues vas con el banco y el banco como, no sé si tú pasas como que la propiedad del banco por cierto momento y ellos te dan dinero por eso, entonces cuando tú les regresas el dinero te regresan como que la propiedad Por ahí en va. sí. Pero No haz de sé. cuenta que efectivamente pides un crédito, no necesariamente tiene que ser un banco, a quien sea, y el acreedor te pide una garantía. Nunca presten dinero sin garantía. Ustedes, lección de la vida. Nunca prestes dinero sin garantía. No te van a pagar. O sea, viva México, ¿no? O sea, si alguien te dice yo te voy a pagar, van a pasar 1000 cosas, 1000 tragedias le van a pasar a esa persona. Se le murió la abuelita y el otro y el perro y quién sabe cuánto. Entonces, una persona que, vamos a decir, que tiene experiencia prestando, nunca presta sin garantía. Apréndanlo eso para toda la vida, ¿ok? A nadie le prestes dinero sin garantía. Porque prestas dinero sin garantía, no te van a pagar. O sea, desafortunadamente en México no pagan, pues. Bueno, entonces el banco va a ir a checar si efectivamente tú eres el dueño y si lo demuestras, entonces te presta y dice, pero me vas a dar tu inmueble como garantía. Y entonces en un momento dado, bueno, entonces se hace un contrato donde dice, le presté a fulanito de tal dinero, está en garantía tal bien en particular. Si no me paga, antes que a todos los demás acreedores que él pueda tener, me van a pagar a mí, al que tiene la garantía, al que tiene la hipoteca. ¿Ok? Entonces, esa es la hipoteca, le da una preferencia en el pago, se dice. ¿Ok? Entonces, antes que todos los acreedores que tenga, primero le va a pagar al que tenga la hipoteca. ¿Ok? Bien, entonces el banco ya fue y checó, y efectivamente tú eres el dueño, y entonces ya vio él eso. Bueno, entonces decía, en alguna ocasión me tocó un caso de que estaba un terreno en venta, y entonces la persona, el que quería comprar, ve, oye, el terreno está a nombre de Filomena Gómez Juárez, o lo que sea. Mira, pues. Y entonces ya le pregunta a la que le está ofreciendo, la corredora de bienes inmuebles,
oiga, ¿la dueña es Filomena? Sí, la dueña es Filomena. Ah, muy bien. Entonces dijo, pues bueno, pues sí compramos. Y ya llegaron a un arreglo. Van a la notaría y va una persona con identificaciones falsas de Filomena Juárez González o Gómez o lo que sea. Se hace pasar por Filomena. ¿Ok? No era Filomena, la Filomena verdadera. Él empieza a construir su edificio y con el paso del tiempo pasa por ahí la verdadera Filomena, o su hermano, o lo que sea. Oye, están construyendo y ya llega la Filomena verdadera. Oye, ¿por qué estás construyendo ahí? Porque es mío. Acabo de comprar. ¿Cómo que es tuyo? Aquí está mi compraventa. Es un comprador, fíjate ahí cómo es buena fe. ¿Verdad? Él no sabe que lo están engañando. ¿Verdad? No, ¿sabes qué? Pues no, yo soy la verdadera, así que la verdadera Filomena. Y ella va a demandar, en su caso, ¿qué va a demandar respecto a la compraventa que hubo entre la Filomena falsa, impostora, ¿verdad? Y este hombre, ese contrato que es inexistente, nulo absoluto o nulo relativo? Nulo absoluto, ¿no? A ver, Carla, vamos a ver por mayoría de perdido. Según yo también es nulidad absoluta. Y según Paola, Nulidad absoluta. ya ganó la mayoría, ya. Vámonos a tomar un café ya. ¿Hay consentimiento? De las partes que deberían, ¿no? ¿Vale? O sea, pues de las partes que deberían haber dado el consentimiento, de una parte no hay. Entonces es inexistente. Entonces es inexistente. Y alguien puede, no, pues ¿cómo no hay consentimiento? Hay dos voluntades. Sí, pero no es la voluntad que la ley quiere. ¿Cuál es la voluntad que la ley quiere? La del verdadero dueño. O sea, si otra persona vino, un impostor, sí, sí, cierto. O sea, hay un consentimiento, pero no es el consentimiento que la ley quiere. Entonces, no hubo consentimiento, entonces es inexistente. Entonces, lo que va a reclamar la verdadera Filomena es la inexistencia del contrato entre la Filomena falsa y el otro. Lo peor de todo es que este tipo para construir pidió un préstamo a un banco, ¿verdad? Y entonces le dicen, a ver, muéstrame la escritura donde dice que tú eres dueño. Él muestra la escritura que hizo ante notario. Y el banco le cree, bueno, ok, pues tú eres dueño, te presto y va a quedar en garantía el inmueble y lo que vayas construyendo. Perfecto, claro que sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, si se declara la inexistencia. Acuérdate, entonces la hipoteca es un contrato y se anota en el registro público, se anota, este bien está hipotecado para que todo el mundo lo sepa. Vamos a imaginar que esa persona necesita más dinero para la construcción. Y entonces va con el banco, oye, necesito más dinero. No, yo no te puedo prestar, por la razón que sea. Va con otro banco. Entonces el otro banco va a checar en registro público otra vez el inmueble y va a ver, aquí ya hay una hipoteca. Entonces, en un momento dado, si tú no pagas y se va esto a juicio, primero le van a pagar al que está en primer lugar, a la hipoteca que está en primer lugar, a ese le van a pagar primero. Y luego me pagan a mí. Entonces, hay gente que dice, no, yo no presto, si estoy en segundo lugar, yo no presto. Oye, pero es que el terreno vale 20 millones. A mí me dieron el primer crédito por 10, te estoy pidiendo uno nada más, o sea, 11. Está sobrada la garantía, ¿verdad? Son 20 millones, vale 20 millones y te estoy pidiendo uno nada más, ¿ok? Y a lo mejor alguien dice, no me interesa estar en segundo lugar, ¿ok? Yo nada más presto si voy a estar en primer lugar. En segundo lugar, pues a lo mejor la primer deuda no la pagas, se van los intereses altísimos y pasan los 20 millones y ya no me quedó nada a mí para poder cobrar. Bien. Entonces ese contrato es inexistente. Fíjate, entonces, te dice aquí el autor. Contrato consensual es el que se perfecciona y surte efectos entre las personas que lo celebran y frente a terceros, que es la parte más importante, ¿ok? Que son los que no intervinieron en el contrato por el solo acuerdo de voluntades sin necesidad de que tales voluntades revistan alguna forma hablada o escrita incluso, fíjate, ni hablada, como te decía hace rato, ¿verdad? Fuiste al Oxxo,
ni hablaste y ya, te subiste al camión, pagaste ahí y ni hablaste. Entonces te dice ahí, ese contrato es perfecto, dice, es perfecto y surte plenamente sus efectos. Ah, pero ya les había preguntado, ¿cómo distingues la inexistencia de la nulidad absoluta? Si las dos son aparentemente iguales, son imprescriptibles, son inconfirmables, no requieren declaración del juez, no surten efectos. Pero entonces, ¿cómo distingue la inexistencia de la nulidad absoluta? O sea, pon tú, si hay una regla en derecho procesal que ahí te dice que no puedes demandar acciones que son contradictorias, ¿ok? No puedes demandar a la vez, vamos a imaginar que compraste una televisión y no te la han entregado. Tienes dos alternativas. Demandas que te la entreguen, el cumplimiento del contrato, o demandas, ya no quiero nada de ese contrato, ya no me interesa la televisión, la necesitaba para el fin de semana, para un evento, ya pasó el fin de semana, ya no me interesa. Ok, demandas la rescisión del contrato, la terminación del contrato. Entonces tú tienes dos alternativas. O pides que exiges el cumplimiento o dices ya no quiero nada. Ok. Bien, en este caso que estábamos comentando, si la Filomena demanda la inexistencia y o nulidad absoluta, en principio como que son acciones contradictorias. Espérate, o es inexistente o es nulo absoluto. Bueno, ¿cómo distingues la inexistencia de la nulidad absoluta? Son idénticas en cuanto a sus efectos. Ya te dije, no produce efecto alguno, no requiere declaración del juez, es imprescriptible, quiere decir que en cualquier momento lo puedes reclamar, de aquí o 100 años o 200 o lo que sea. Bien, inconfirmable, aunque las partes estén de acuerdo. Bueno, vamos, ya, sabes que ahí muere, hacemos las paces, vamos a convalidar. No, no se puede porque el acto es inexistente. Bien, ¿cómo distingues la inexistencia de la nulidad absoluta entonces? Por la voluntad de las partes. Por las causas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué razón dices que no surte efecto legal alguno? Porque no hubo consentimiento o el objeto era física o jurídicamente imposible o porque el objeto era ilícito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia entre la nulidad absoluta y la inexistencia, porque en cuanto a sus efectos son iguales. Y fíjate, te voy a decir una cosa más. Cuando hicieron el Código Civil, Carla, ¿de qué año es el Código Civil? ¿Cuándo lo hicieron? 1928. ¿Ok? Y el anterior era de 1884. Me pasa que hay uno todavía de 1888 y luego el del 84. ¿Ok? Entonces, cuando hicieron el Código Civil de 1928, ¿ok? Acuérdate que la materia civil es una materia que la pueden realizar cada uno de los estados. Casi todos los estados de la República copiaron el Código Civil de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. ¿Ok? Entonces, casi todos los códigos, por eso, en fin, todos los libros vienen hechos conforme al Código Civil de la Ciudad de México. Y a todos, bueno, en fin, realmente nos vamos aprendiendo las reglas de la Ciudad de México y puede ser que en algún estado de la República las reglas sean distintas. Pero en principio todos los legisladores de los estados copiaron el Código Civil del DF. Bien, cuando hicieron el Código Civil de 1928, empezaron, vamos a decir, se repartieron el código entre varios. Tú hasta el capítulo, y ahí se fueron repartiendo, ¿ok? Bien, entonces a uno les dieron, tú haz contratos, tú haz obligaciones y demás. El capítulo particular donde se trata la inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, se lo dieron a alguien en particular. Bueno, esta persona que se encargó de hacer esa parte, siguió, vamos a decir, una tradición, una doctrina de Francia distinta a otras, pues, ¿no? Entonces, en el Código Civil nunca te van a hablar de inexistencia, más que en ese capítulo, donde hablan de inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. En todo lo demás, el Código Civil te va a decir que el acto es nulo, refiriéndose a la nulidad absoluta.
O sea, el Código Civil haz de cuenta que nada más habla de nulidad absoluta y nulidad relativa, excepto en el contrato, excepto en el capítulo de inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. Bien. Entonces, el primer caso te dijo el autor, ¿ok? Los contratos son consensuales con la pura voluntad de las partes. Siguiente, el contrato que requiere la forma escrita, ¿ok? Es aquel donde la ley exige que la voluntad de los que celebran se externe bajo cierta forma escrita, ¿ok? Que ella dispone. Y ahorita te decía, escrito, acuérdate, estás hablando de un legislador de 1928 que no, nunca se imaginó que iba a haber computadoras, ¿ok? Hoy en día puede haber algo escrito en un documento digital, ¿ok? Está escrito, escrito quiere decir, en fin, la escritura, pues, ¿no? No quiere decir impreso, eso quiere decir, pero el legislador se estaba refiriendo más que todo a impreso, más que escrito, ¿verdad? Bien, entonces te dice, en forma escrita, y si no se cumple con esa forma legal, el acto jurídico existirá, pero no surte la plenitud de sus efectos jurídicos y se le puede destruir con una declaratoria judicial de nulidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si un acto no tiene la forma que la ley dice, vamos a imaginar que la ley diga que para la venta de vehículos debe ser por escrito. Y yo ya, yo vendí mi vehículo. Habíamos visto en la clase pasada, Rodrigo, ¿cuáles son los dos elementos esenciales en el contrato de compraventa? Para que haya una compraventa, con que haya dos elementos, ya hay compraventa. ¿Cuáles son? Con esos dos, ya hay compraventa. Era precio y cosa o objeto. Muy bien. Precio y cosa. Con eso ya el contrato existe, aunque no tenga la forma de vida. Vamos a imaginar que la ley exige, oye, para la venta de vehículos tiene que ser por escrito. ¿Ok? Entonces ya la compraventa ya existe, ya está vendido, pero no tiene todavía la forma que la ley exige. Pero te lo está diciendo aquí el autor, el contrato existirá, la compraventa ya existe, aunque haya sido verbal. La ley exige que sea por escrito, pero el contrato ya existe, te dice el autor. No va a surtir plenamente sus efectos, ¿ok? Y se puede pedir la nulidad, sería una nulidad relativa, ¿ok? Hubo consentimiento, o objeto, precio, objeto, hubo todo. Entonces, el contrato existe, pero no va a surtir plenamente sus efectos, ¿ok? Más adelante el autor te dice, el contrato solemne, ¿ok? El contrato que se tiene que celebrar, ahora sí, normalmente te dicen que la manifestación de la voluntad tiene que ser ante determinada persona. Normalmente el ejemplo clásico es el matrimonio, ¿ok? Si el matrimonio no se celebra ante un oficial del registro civil, el matrimonio no existe. La ley requiere necesariamente que sea la voluntad expresada en determinada forma y ante determinado funcionario. Entonces, si no se hace así, el contrato es inexistente, ¿ok? Bien, tenía una pregunta. Sí. O sea, por ejemplo, en eso del matrimonio no sería nulo por el que lo que le falta es, por ejemplo, si no se hace enfrente de alguien de la persona que se debería, no se hace nulo porque se está incumpliendo algo de formalidad, porque, por ejemplo, o sea, existe la voluntad de las partes de querer contraer matrimonio, pero no lo hicieron frente a donde deberían. Ajá. Y entonces, lo que te comentaba ahorita, la ley dice que en ese caso no hay voluntad. Ah, ok. La voluntad no fue manifestada como la ley quiere. ¿Cómo quiere la ley? Que sea ante un oficial del registro civil. Entonces, si bien, entre comillas, hay voluntad, pero no es la voluntad que la legislación quiere, que el legislador quiere. No, en este caso en particular, quiero que la voluntad sea de esta forma. Y si no, no hubo voluntad. Pero ¿cómo no? Nos queremos mucho y nos prometimos amor toda la vida. No, no, no. ¿Sabes qué? La voluntad se tiene que expresar necesariamente de esta forma. Entonces, son pocos los casos donde donde la ley exige que la voluntad sea determinada, sea expresada de determinada forma. Son muy pocos los casos donde la ley exige una solemnidad. Por ejemplo, en algunos tipos de testamentos te dice, tiene que ser hecho ante notario público, ¿verdad? Si no se hace ante notario, ¿sabes qué? Es inexistente, porque tiene que ser, definitivamente, tiene que ser en esta forma que la ley te está exigiendo.
porque la ley, en fin, quiere la máxima de las seguridades en tales casos. ¿Ok? Bien, fíjate, por ejemplo, es muy común, vamos a imaginar que alguien tiene una deuda, ¿ok? Tiene una deuda y hoy, miércoles, o sea, la persona, el acreedor ya le exigió, ya le está cobrando, no le paga el deudor, y entonces el acreedor ya presentó una demanda ante el juzgado, y el juez lo que ordena, hay dos tipos de juicios, fíjate, juicios ordinarios y juicios ejecutivos. La diferencia, ustedes lo van a ver en procesal, pero la diferencia básica en ese tipo de juicios es que en el juicio ejecutivo, vamos a empezar por eso, ejecutas. ¿Qué es ejecutar? Embargas. Lo primero que hace el juez es ordenar el embargo, que se tome una garantía, para que durante el juicio exista una garantía de pago. Entonces, lo primero que ordena el juez, lo van a ustedes con más detalle allá en procesal, pero quiero que entiendas la diferencia entre un tipo de juicio y otro. El juicio ejecutivo, lo primero que ordena el juez es embargar. Llegan, tocan la puerta, toc, toc, toc. Señor, vengo del juzgado tal. Aquí dice que usted le debe dinero a fulanito de tal. ¿Tiene dinero para pagarlo ahorita mismo? No, pues no lo tengo. Ah, bueno, voy a proceder a embargar bienes. ¿Ya? Embargan el vehículo, embargan la casa, en fin. Esa persona, el acreedor, fue a registro público a checar qué bienes tiene. Ah, mira, tiene una casa en este lugar y una casa en tal lugar y una casa en tal lugar. Entonces, en el momento en que van a hacer ese requerimiento y ese embargo, se va a señalar para garantía las 3 casas que tiene fulanito de tal. ¿Ok? Bien, entonces se hace ese embargo. El embargo no quiere decir, como lo vemos en las películas, que van y sacan todos tus muebles de la casa. No, puedo señalar para embargo tu televisión, ¿ok? Vamos a imaginar que es una televisión de lujo. La puedes señalar aunque no me la lleve. Ya esa televisión, le dicen en este caso al demandado, al deudor, esa televisión ya está dada en garantía para pagar la deuda que te están reclamando en este juicio. En el juicio, va a continuar el juicio y vamos a ver quién de las dos partes tiene razón. A lo mejor dice el deudor, espérate, esa deuda es falsa, también volvemos a lo mismo, ¿verdad? Lo que comentábamos en la clase pasada, ahorita, ¿verdad? Alguien puede ir a pedir un crédito con identificación falsa tuya y va la misma chava que andaba haciendo la de la Filomena, va y pide un crédito al banco y dice, yo soy dueña de tal inmueble. Y el banco le presta el dinero porque se identificó con un pasaporte falso, con una credencial del INE falsa, qué sé yo. Los falsificadores son buenos, es su chamba, ¿verdad? Así como tú vas a ser buen abogado, bueno, falsificador, su chamba es ser buen falsificador y que nadie se dé cuenta. Bien, entonces fue y pidió un crédito. Y al rato el banco, pues no lo pagan, obviamente, pues no se quedó con el dinero. Y al rato el banco demanda a la Filomena verdadera, ¿verdad? Van y le notifican, oiga, pague, y si no, vamos a tomar bienes de su propiedad para embargo. Pues no. Bien, entonces, insisto, el embargo no quiere decir necesariamente que agarran cosas y te las quitan, te quitan el carro. No, a lo mejor ahí está el carro, pero no lo pueden mover. A lo mejor el carro tiene las llantas ponchadas y no se lo pueden llevar momentáneamente. Un deudor una vez hizo eso, ¿eh? Llegaron y se iban a llevar su carro, pues por lo pronto les ponchó las llantas y ya no se lo podían llevar. Ese ya no se lo llevan. Y en lo que fueron a ver que para traer una grúa, no, hombre, el carro ya pues se lo llevó a otro lugar, ¿verdad? Lo escondió. Bien, entonces, insisto, el embargo es que se tome algo en garantía. En el juicio ordinario, empieza el juicio sin garantía. Entonces puede ser que durante el transcurso del juicio, un juicio dura 2 o 3 años, el deudor venda el carro. Y ya para cuando efectivamente se demuestre en sentencia que debía dinero, el carro ya no existe. El carro lo chocaron, lo robaron, explotó, vete a saber. Entonces la gran diferencia entre un juicio y uno y otro es la garantía que existe desde el principio en el juicio ejecutivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será más conveniente, el juicio ordinario o el ejecutivo? El ejecutivo. Pues sí, porque inmediatamente tienes garantía,
¿verdad? Si el carro, qué sé yo, pues ya, el carro ahí está, ¿verdad? Ya, al primero que le van a pagar es a ese, volvemos al mismo, que es primero en tiempo, es primero en derecho, ¿ok? Puede ser que después ese señor, otro también lo demande y lo embargue, y también embarga el mismo vehículo, pero va en segundo lugar. Entonces, a lo mejor con la venta, si no paga esa persona la deuda, con la venta del primer caso, con la venta del vehículo, no alcanza para pagarle al que está en segundo lugar, al que embargó en segundo lugar. Nomás alcanzó para pagarle al de primer lugar. Bien, entonces, vamos, ya te dijo el autor. Para que haya compraventa es suficiente precio y cosa. En el caso de los inmuebles, te dice, deben ser hechos ante notario público. ¿Y qué pasa si no es ante notario público? El contrato existe, pero no surte plenamente sus efectos. Pero el contrato existe. Vamos, oye, te vendo mi casa y hacemos un escritito mismo en la computadora y lo firmamos las dos partes. ¿Soy dueño? El comprador ya es dueño de esa casa, ¿sí o no? Si se hizo el contrato en un escrito privado, o sea, no se hizo ante notario. ¿Es dueño o no? O sea, el comprador ya es dueño o no. Carla? ¿De un bien inmueble? Sí, vendí un inmueble, hicimos el contrato de compraventa en una servilleta. Y ya lo firmamos los dos. ¿Ya soy dueño o no? Imagínate, si llego a morir, pero ya soy dueño, se lo paso a mis herederos. Si todavía no soy dueño, no se lo voy a pasar a mis herederos porque no soy dueño. Lo hicimos en una servilleta, lo hicimos en un papel común y corriente. No lo hicimos ante notario. Debe ser ante notario. Sí, dime. Necesita testigos. Según yo, Ok, vamos creo a que había imaginar que visto. tienen los testigos. Pero aquí el tema es que no se hizo ante notario. Y la ley, te dijo más adelante el autor, te está diciendo en la página 109, que en el caso de los inmuebles, tiene que ser ante notario. ¿Soy dueño o no soy dueño si el contrato no se hizo ante notario? Se hizo por escrito, pero no se hizo ante notario. A ver, Paula. Pues, no sé, yo digo que sí es dueño. ¿Sí es qué, perdón? Sí es dueño, pero no sé. Sí es Es que dueño. yo también diría que sí es dueño, ¿no? ¿Mande? Yo también diría que sí es dueño, ¿Por qué? pero, o sea, pues es que, por ejemplo, me acuerdo que, o sea, en la clase ya vimos que el bien inmueble se transmite, o sea, a través de que el contrato, aunque haya sido entregado o no, entonces, si hay un contrato de por medio, pues sí es dueño, pero no sé o sea, no sé en qué afecte eso de que no se hizo de la manera que debería haberse hecho. La forma. Pero Pues, según yo, pues sí es A ver, dueño, Rodrigo. la forma. o sea, el contrato existe. O sea, sí existe porque, bueno, es la forma escrita la que dispone. Sin embargo, no va a tener plenitud en los efectos jurídicos porque no se hizo de la forma de la que debería hacerse. O sea, no cumple los requisitos legales, como usted dice, que no fue frente a un notario público. Entonces no cumple ese requisito legal. Sí va a existir, pero se puede ¿cómo se dice? Destruir con una declaración Así es. judicial de nulidad, Entonces, fíjate, porque muy importante. Ajá, porque no cumple el requisito de forma. totalmente, tienes razón. Bien, entonces fíjate, vamos a imaginar que yo soy deudor y entonces vienen, hoy miércoles, venimos del juzgado tal, usted no pagó, hay una demanda en su contra por 3 millones de pesos, dice que usted no lo pagó. ¿Tiene los 3 millones ahorita para pagarlos? No, no los tengo. Vamos a proceder al embargo. Y entonces embargan mi casa. Y entonces yo digo, ya me embargaron la casa. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a simular que ya la había vendido hace un mes. Y entonces, si hago un contrato privado, donde se la vendo a mi compadre, desde hace un mes
él es el dueño. Y entonces ya no me la pueden embargar a mí porque yo ya no soy el dueño. Ni a él se la pueden embargar porque él es el verdadero dueño y él no tiene nada que ver con este pleito. Entonces mucha Pero, gente... ¿Qué? bueno, no sé si sea lo correcto, pero ¿no sería mejor una simulación de donación? O sea, porque si es una compraventa, entonces, o sea, ya puede que no seas el dueño, pero ya te atoró el SAT por no declarar una venta de un inmueble. Pero el SAT, en fin, puede ser el problema con el SAT, pero ahorita por lo pronto la libro en este caso, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo me refería de, pues, o sea, con el panorama, pues, Ándale. Y sería entonces mejor una donación. eso es precisamente lo que hace rato dijiste. Existe el contrato, pero no surte plenamente sus efectos. ¿Cuáles efectos? Los terceros. Entonces, ese contrato existe entre tú y yo, comprador y vendedor, pero no les afecta a los terceros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque yo saque mi contratito, lo invente, mi cartita de Santo Claus, no, es que yo vendí hace un mes, al tercero no le puede afectar. No surte plenamente sus efectos el contrato. Al tercero dice, a mí no me vengas, papá. Para mí, si eso no lo hiciste ante notario, entonces no tiene toda la forma de vida y a mí no me puedes afectar y tú sigues siendo dueño. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que no surte plenamente sus efectos. Normalmente es los efectos para terceros. ¿Ok? Eso entre tú y yo, vamos a imaginar que el día de mañana el vendedor le dice al comprador, no, yo no te vendí. Entre ellos sí puede haber un pleito. No, mira, aquí está tu firma y lo que tú quieras, yo te di tal dinero. Entre ellos sí puede haber pleito, pero ese contrato privado no va a trascender a terceros. Eso es lo que quiere decir la ley cuando te dice que no surte plenamente sus efectos. Principalmente es para los terceros. ¿Ok? Que no puedas afectarle al tercero. Al tercero va a decir, no, ¿sabes qué? Ese contrato, como no se hizo con todas las formalidades de la ley, no surte plenamente sus efectos como es afectarme a mí. Y entonces esa trampa no serviría de nada. En este caso en particular, no le va a servir al demandado de nada inventar un contrato. De nada le va a servir. ¿Por qué? Porque al tercero no le puede afectar. Alguien mañoso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues a lo mejor va con un notario que no sea honesto. Y entonces simula, oye notario, que el viernes habrá oportunidad de que tú digas que el viernes yo vendí la propiedad. Pues fíjate que sí, ¿verdad? Normalmente, y con todo respeto, pero normalmente en las entidades federativas, pues más, ¿qué palabra te puedo decir? Ahorita todo, ya todo lastima. Pues económicamente menos favorables, ¿verdad? Te vas a un estado de la República, con todo respeto, pobre, hacen lo que quieren los notarios. Y allá inventan que vendí ya iba a decir el nombre de un estado de la República, inventan que en tal estado de la República hubo una compraventa el viernes de ese inmueble. Y está hecho entre notario. ¿Ok? Y el notario está diciendo, ante mí vinieron el viernes, se vendió y demás. Y entonces eso es lo que va a sacar, en su caso, el supuesto comprador, el compadre, y va a decir, espérate, ¿por qué estás embargando el bien ese? No, es que fíjate que quién sabe. No, ante notario cumplimos todos los requisitos el viernes pasado. Y entonces normalmente la gente hace ese tipo de trampas, van con esos notarios donde no hay mucha vigilancia, no pasa nada si el notario asienta algo que no es realmente verdadero y y entonces el notario asienta eso y ya el contrato surte plenamente sus efectos contra terceros y demás. ¿Ok? Pudiese, fíjate, en alguna ocasión, después lo vamos a ver, a mí me tocó un caso, un testamento, ¿verdad? Donde una persona, allá en Baja California Sur, una persona, haz de cuenta que a las 12 del día dio una entrevista en televisión y ese mismo día, más tarde, hizo su testamento ante un notario. Bueno, el notario, él hizo su testamento, pero el notario puso que lo había hecho, la entrevista fue a las 12 del día en la televisión y el notario puso que lo había hecho a las 12:40, pero en una ciudad que está muy, muy distante de ahí.
que está a 2 horas por camino, no hay aviones, no hay nada, entonces está a 2 horas por camino. Entonces, si bien es cierto que el notario está asentando que ante él fue fulanito o fulanita a hacer el testamento a las 12:40, no es cierto. Habría manera de demostrar que no es cierto. ¿Por qué? Porque fulanita estaba a las 12 del día en otro lugar, en otra ciudad, que está a 2 horas de ahí. Entonces, es imposible que lo que está asentando el notario sea verdad. Bien, entonces, eso es lo que te está diciendo el autor en el caso de los contratos consensuales, formales y solemnes, que son los menos comunes, los solemnes, ¿ok? Bien, más adelante te dice el autor, bueno, pues te dice, ¿no? La regla general es que los muebles se venden de una manera, te dice ahí. Ahora, ya expuesta la clasificación anterior, los contratos, se puede decir que por regla general, para transmitir un bien inmueble, se requiere de un contrato formal, y para los muebles, con el consensual. En el caso particular de que se requiere ante notario, no surte plenamente sus efectos, pero entre ellos sí, o sea, uno no le puede alegar al otro. Oye, no, fíjate que el contrato no surte plenamente efectos para terceros, pero entre tú y yo, sí me tienes que respetar que ya me lo vendiste. Luego veremos que hay una acción que se llama proforma, donde una de las partes le exige a la otra que vayan ante el notario. Porque vamos a imaginar que hoy hacemos el contrato de compraventa y decimos, oye, ¿sabes qué? No, es que hoy no puedo ir con el notario, vamos el lunes. Y llega el lunes, oye, no puedo, fíjate que vamos el miércoles, y van dándole largas y largas y largas. Entonces, normalmente el comprador es el que demanda al vendedor, te demandó en un juicio para que un juez te obligue a ir ante el notario. Esa es la acción pro forma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no quiere ir, no quiere formalizar. ¿Ok? Entonces, el grave riesgo, fíjate, el grave riesgo de este tipo de compraventas, que son en contrato privado, y oye, el lunes vamos con el notario. Sí, claro que sí. ¿Sabes cuál es el riesgo? Que ese deudor puede inventar una deuda. Y entonces él simula con un compadre, un pagaré. Te debo tanto, el pagaré, el compadre lo demanda a él. ¿Ok? Y el otro que compró, ya pagó y todo, dice, el lunes voy a ir con el notario. Y está simulando una deuda. Y lo van a venir a embargar. Y como no está hecho todavía ante notario, el embargo va a ser válido. Entonces, maliciosamente vendió, agarró dinero, le dijo que en una semana iba con el notario, pero a la vez está simulando una deuda para que lo embarguen. Y el comprador no va a poder venir a decir, oye, a mí yo ya había comprado. No, porque no lo hiciste ante notario. Entonces, ese es el grave riesgo de cuando no se cumplen las formalidades, que no surte efectos contra terceros. Muchas veces pasa que alguien vende un vehículo, le vendes a otra persona un vehículo, a tu hermano o quien sea. Oye, pero no tengo dinero para ir a hacer el cambio de propietario ante las autoridades. No te preocupes, hombre, hazlo el mes que viene o lo que sea. Pues cuidado, porque en ese inter, si esta persona tiene deudas, pueden caerle y le pueden embargar el vehículo y el otro no va a poder demostrar que ya es el dueño. ¿Por qué? Pues porque no hay una manera fehaciente de que él demuestre que efectivamente el carro ya lo había vendido desde hace 15 cuánto tiempo. Hay gente que pasa un año y no han puesto el carro a su nombre. Pues mucho cuidado para los dos, ¿verdad? Cuidado para ambas partes. Para el vendedor, porque él puede chocar el carro y cometer un delito o lo que sea, ¿verdad? Y le van a venir a torrar a él porque él le aparece todavía como dueño. Y para el comprador también es un riesgo. ¿Por qué? Porque si el dueño, el antiguo dueño del carro tiene una deuda, pues van a embargar el vehículo y se lo van a quitar a él porque no hay una manera fehaciente de demostrar que él es el dueño. Bien. Siguiente punto, te dice ahí, los inmuebles en cuanto a la capacidad de las personas. Entonces ahí el autor comienza hablándote de los emancipados. ¿Quiénes son los emancipados, Paola? Los emancipados son los que salen de la patria potestad, ya sea casándose. Ajá, normalmente esa es la manera. Creo, o sea, que ahorita en ningún estado de la República Mexicana te puedes casar si no tienes los 18 años. ¿Ok? En todos necesitas 18 años. ¿Por qué? Porque vemos imágenes de cómo, no sé, que en otros países está un señor de 70 años casándose con una niña de 12 años. Entonces aquí dicen
en fin, protección a la niñez y no sé qué. Pero ¿cómo se va a casar un menor de edad? ¿Verdad? Es inhumano, es violarle sus garantías de menor. Y entonces creo que ya todos los estados de la República no, exigen la mayoría de edad para poderte casar. Y la pregunta es si eso es bueno o es malo. Antes sí se podían casar con permiso de sus papás y con permiso, y si el papá no le daba permiso, iban, en fin, con alguna autoridad, y si ese le daba el permiso y demás. ¿Será conveniente o no esa regla que se implementó hace unos 2, 3 años, en casi en toda la República, que los menores no se pueden casar? ¿Será conveniente o no? Tú dices que sí, Rodrigo. ¿Y tú, Carla, qué piensas? Que los menores no se puedan casar. Pues a lo mejor, o sea, es conveniente porque facilita, o sea, porque hay muchos trámites que se tienen que hacer que necesita ser mayor de edad y es una formalidad. Entonces, en el momento que, bueno, es como yo lo veo, o sea, si están poniendo un límite de edad para que sea conveniente, pues sí, de cierta manera facilita muchos trámites pues, para las personas y no que estén teniendo que tener permiso de alguien más o de una autoridad judicial o cualquier cosa. Entonces, le ponen ese rango de edad y pues es más Fíjate, fácil. yo pienso, o sea, ahí ahí hizo el legislador no sabe nada, la verdad, o sea, ya, ya sabemos los legisladores que tenemos, ¿no? O sea, seamos sinceros. Antes las leyes, el Código del 28, son códigos muy lógicos, son muy jurídicos, pero hoy ya saben los angelitos que tenemos allá de diputados y senadores y todo eso, ¿no? O sea, gente que no tiene idea, no se ha visto esos videos que le preguntan a cualquier legislador, ¿no? A ver qué dice el artículo tal de la Constitución, ni idea. ¿Y qué dice? No tienen ni idea de nada, ni les interesa saber. Ok, bien. Entonces, pues las leyes ahorita son muy bien absurdas y son muy populistas, ¿verdad? Las leyes, ¿verdad? Con tal de darle gusto a determinado sector de la sociedad, se les ocurren puras tonterías, ¿no? Entonces, se pensó en eso, ¿sabes qué? Vamos a proteger al menor. Hay algo de razón, pero también es cierto, la realidad mexicana es que hay muchos jóvenes que desde los 15 años viven juntos. Terminaron la secundaria y ya de cuenta como si ya hubieran terminado el doctorado, ¿no? O sea, ya tienen, su vida es esa, o sea, esa es una realidad en México. O sea, mucha gente su vida es casarse y tener muchos niños, todos los niños que Dios te mande. Esa es su meta en la vida. Entonces, no han terminado secundaria y ya viven con su pareja. Bueno, antes se podían casar y esa relación de menores de edad, ¿verdad? Era legal y entonces había sociedad conyugal, separación de bienes, lo que fuera. O sea, tenía todos los efectos del matrimonio. Ahora siguen viviendo, porque no los vas a dejar de que, no vas a impedir que vivan juntos, ¿no? O sea, la hormona es canija, ¿no? O sea, cuando te dan ganas de ahí de andar con la pareja, pues no, tu papá no te no te vayas de la casa, no, hombre, y menos ahorita, ¿no? Entonces, sí, pues si dos quieren vivir juntos, pues van a vivir juntos, pero como animalitos. ¿Por qué? Porque ya no van a vivir sin reglas. Antes sí tenían reglas. Y ahora por proteger al menor, dicen, no te puedes casar, pues va a vivir sin reglas, está peor. ¿Será concubinato eso que viven los jóvenes de 15 años? ¿Será un concubinato? Digo, bueno, entonces, ¿con qué reglas van a vivir? Porque al rato se van a pelear, pues clásico, pues tienen que pelear. Bueno, y entre los dos compraron, no sé, la televisión, el refrigerador, lo que haya sido, ¿no? O sea, ¿qué reglas van a tener ellos? ¿Te acuerdas de esa que dice, por ejemplo, se presumen hijos de matrimonio? ¿Cuáles, Rodrigo? Los que Los nacidos en... nacidos dentro del matrimonio. Espérate. O sea, si yo me caso y al día siguiente nace el niño, ¿es hijo de matrimonio? Ah, no. No, tiene un límite de días, ¿no? De 180, 180 días. 180, ¿Verdad? ¿no? Ajá. 180.
¿verdad? Los nacidos después de 180 días se presume que son hijos de matrimonio. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ya 180 días quiere decir que cuando se casaron, entre comillas, ¿verdad? Pues ya traía 3 meses de embarazo. Como que ya se dio cuenta el chavo, ¿no? De que, oye, como que ahí se te ve una pancita, ¿no? No, es que ahorita el confinamiento ha hecho que suba un poquito de peso y ahí traigo una pancilla ahí más o menos, y al rato empieza a patar la panza y no sé qué, ¿no? Bueno, entonces como que a los 3 meses como que te das cuenta, ¿no? Y también igual te da una regla, el código y te dice que después del divorcio, los nacidos dentro de los 300 días se presumen hijos de matrimonio. Bien. Aplica esa regla para los menores a los que estamos hablando, los menores de 15 años. Si empiezan a vivir juntos y nace el huerquillo a los 7 meses de que viven juntos, o sea que ya traía 2 meses, entre comillas, la chava de embarazo. No, maestro, los dos estaban embarazados, dicen ahorita, ¿verdad? Estamos embarazados. Ay, Dios santo. ¿Verdad? Sí, el hombre también está embarazado. Ok. Se presume hijo de, se presume hijo de, entre comillas, no se puede presumir hijo de matrimonio, ¿verdad? Porque no hay matrimonio siquiera. Bien, pero se presume que es hijo de él. Al concubinato se le aplican las reglas del matrimonio, por analogía. Ok, bien. Pero esto es concubinato. En el concubinato te dicen que es la relación de quien vive como marido y mujer, pero que no tengan ningún impedimento para casarse. O sea, que no estén casados. O sea, si alguien ya está casado y vive con otra pareja, esa segunda relación en principio no es un concubinato. ¿Por qué? Porque hay un impedimento legal. La ley te dice, espérate, tienes que estar libre de matrimonio, ¿verdad? No debe haber un impedimento, pero estos sí tienen un impedimento, no se pueden casar. Y ahí entonces ya traen un caos ahí en su relación. Yo creo, y además ahorita que es tan fácil divorciarse, o sea, aquí en Nuevo León si pides el divorcio, en cuestión de 20 días ya estás divorciado. O sea, realmente no se pone en riesgo a un menor que se haya casado. El día siguiente puede estar, a la hora después de haberse casado, puede estar pidiendo el divorcio, hombre. Se lo van a dar inmediatamente. O sea, no pasa nada, no hay ningún riesgo para el menor, ¿verdad? Pero bueno, el legislador, pues ya sabes, no sabe. Y piensa que de esa manera va a proteger al menor. Pues sí, es bien fácil divorciarse. O sea, ¿en qué lo afectas? Y sí, en cambio, le vas a dar seguridad a lo que haga él. Entonces te dice, el caso de los emancipados, que yo creo, insisto, que ya no existen, ¿verdad? Porque esa reforma fue hace 2 o 3 años, ya no debe existir. Tienen libre disposición de sus muebles, pero no de los inmuebles, ¿ok? Entonces, el emancipado, no el menor de edad, no, el menor de edad que se casó, al que se refería la ley, ¿ok? Al que le dieron autorización para casarse, ¿ok? Ese puede disponer de sus muebles, pero no de los inmuebles. Entonces te dice aquí más adelante, el mayor de edad puede disponer libremente de sus muebles, pero para el caso del emancipado, te dice, puede tener administración de sus bienes, pero no, ya te dijeron, de los inmuebles no. Entonces, requiere autorización judicial, es decir, requiere autorización de un juez. Judicial quiere decir juez, ¿ok? Requiere autorización judicial para la enajenación, ya te dije, enajenar es transmitir la propiedad, ¿ok? Gravamen o hipoteca de los bienes raíces, es decir, los inmuebles. Gravamen es el embargo. Vamos a imaginar que el menor de edad emancipado tenga una deuda. Fue y sacó en Coppel un refrigerador, ¿verdad? El emancipado. Pues va a vivir con alguien, fue a sacar un refrigerador. Las cosas indispensables en una casa es el refrigerador y la cocina y la estufa. El boiler no tanto, el boiler es el calentador de agua, acá le decimos acá boiler. No es tanto, pues ni modo, te bañas con agua fría. Pero el refri es indispensable. La tele es indispensable. Fue a Coppel y pues no pagó el refri. Entonces llegan a embargarlo. Llegan a embargar al menor de edad, al emancipado, perdón. Entonces te dice aquí que él puede determinar el gravamen, él puede señalar para embargo.
Ah, pues llévate para embargo, pues no sé, otra cosa. ¿Ok? Eso puede hacer y te dice ahí, pero requiere autorización judicial. ¿Ok? O hipoteca. Fíjate que salió bien picudillo el emancipado o tiene una deuda. Se enfermó su pareja y necesita pedir dinero prestado, pero tiene un bien. ¿Ok? Normalmente la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Normalmente, excepcionalmente puede recaer sobre muebles. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿necesita un crédito? Pues ¿para qué? Pues para atender la salud de su pareja. Y entonces te dice ahí que puede pedir el crédito, pero el juez tiene que revisarlo, el juez. ¿Verdad? A ver, ¿para qué quiere la lana? Pues es que está enferma mi pareja, necesito dinero para eso, para atender el tratamiento médico. Ah, bueno, entonces sí te autorizo. ¿Para qué quiere la lana? Es que quiero comprar un carro que bien veloz. Y, no, hombre, no estás fregando. ¿Sabes qué? Cuida tus cosas mejor y luego ya vemos. ¿Ok? Entonces, por eso requiere que un juez verifique, ¿ok? ¿Para qué quiere el bien el inmueble, el menor? Fíjate, te dice más adelante, los bienes inmuebles, en el siguiente punto, los bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos y los muebles preciosos no pueden ser enajenados ni grabados por el tutor. Entonces vamos a imaginar, otra vez se está devolviendo, no al emancipado, el emancipado no tiene tutor, ok, el emancipado ya es como fue un mayor de edad. El menor de edad que tiene tutor, si él quisiera vender un bien, te dice ahí, un bien mueble precioso, precioso no es de bonito, sino valioso, ¿ok? O se trata de un bien inmueble, te dice, el tutor no los puede vender. Requiere el tutor otra vez autorización judicial, requiere permiso de un juez. A ver, ¿para qué quieres vender el bien del tutor? Pues fíjate que quiere comprar un Xbox y no sé qué. No, hombre, ¿cómo va a vender un terreno para comprar el Xbox o no sé qué cosa, no? ¿Quiere irse de viaje? No, hombre, que se aguante, espérate. Entonces, el juez va a autorizar la venta, en este caso, del inmueble del menor, ¿verdad? Que está tratando de hacer el tutor. ¿El tutor puede vender? Sí, sí puede vender, pero necesita autorización judicial. ¿Ok? Y entonces te dice, ¿cuándo el juez va a autorizar? En dos ocasiones. Cuando le convenga al menor la venta y dos, cuando necesite venderla. Como te decía, es que necesito venderlo, ¿por qué? Pues poquito pagar el hospital. Cuando le convenga, tengo un terreno que vale 1,000,000, pero me están ofreciendo 2. Entonces me conviene. Entonces te dice más adelante, ¿verdad? Eh, eh, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad del menor o del mayor, en el caso del incapaz, ¿verdad? Que sea mayor de edad, que tiene Alzheimer o qué sé yo, que está en estado de coma, ¿ok? Y entonces te dice ahí, previa confirmación del curador y autorización judicial. ¿Quién es el curador, Rodrigo? Dice ahí que se requiere autorización del curador, ¿verdad? En la 111. ¿Quién es el curador? ¿El médico? No, no. Ese es el curandero. El curador es uno Es que cuida el que se al encarga tutor, de de cuidar que vigilar. el otro sí haga Así es, su ajá. chamba, pues. Así es, ajá. Es el que va a revisar al tutor, ¿verdad? Que el tutor no se ande Ah, robando una lana para acabar sí, pronto, pues, luego pasa que los tutores mal administran los bienes del ¿verdad? Y se ponen de tutelado. acuerdo con otro. Oye, vamos a simular que el terreno de 1,000,000, vamos a simular que, qué sé yo, que te lo vendo en 800, me vas a dar 200 por abajo del agua y en fin, ¿no? El curador va a revisarlo. Después vamos a ver la figura del albacea. El albacea es el administrador de los bienes de quien falleció. Ese albacea también tiene uno que lo vigila y se llama interventor. Entonces, el curador cuida, vigila al tutor y el interventor cuida o vigila al albacea. Entonces te dice ahí que para poder vender bienes de un incapaz, para que el tutor lo pueda hacer, requiere de la autorización del curador y la autorización judicial. Y si vende el tutor sin esos requisitos, esa operación es inexistente, nula absoluta o nula relativa. Si no obtuvo autorización judicial.
Creo que es relativa, ¿no? Porque ahí incumple lo de... ¿Se podrá Bueno, confirmar? ¿Se podrá ahí cumple la confirmar? característica de falta de forma, ¿no? ¿Será forma la autorización judicial? Mm. Con que tiende más al consentimiento. Espérate, el consentimiento se perfecciona con la autorización del juez. Ahí es bien interesante qué función realmente tiene el juez cuando está autorizando. ¿Está sustituyéndose en el menor? ¿O eso es como si fuera una solemnidad? ¿Sabes qué? Esto es definitivo. Esto es definitivo. Tiene que haber una autorización del juez. Y si no hay autorización del juez, no surte efecto legal alguno. ¿Por qué? Pues porque se van a llevar de encuentro al incapaz. Pues. Fíjate, más adelante te dice, sigue hablándote el autor, de qué sirve diferenciar bienes muebles o inmuebles. Entonces te dice más adelante, la prenda. ¿Ok? La prenda es un derecho real comprendido, constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de la obligación y su preferencia en el pago, lo que decíamos hace rato. ¿Ok? Entonces, alguien necesita dinero, ya te dije, y te lo repito, nunca prestes si no te dan garantía. ¿Qué me das de garantía? Pues fíjate que tengo un reloj muy valioso. Ah, bueno, venga para acá. Bien, entonces, si por alguna razón no te pagan, al primero que le van a pagar con la venta del reloj va a ser al acreedor prendario, ¿ok? También le dicen pignoraticio, como que viene del latín, ¿ok? Al acreedor pignoraticio, ¿ok? Entonces la prenda, fíjate lo que está diciéndote aquí, sirve para garantizar una deuda y, lo más importante, la preferencia en el pago. Primero le van a pagar a él antes que los demás acreedores. Resulta que te dieron algo en garantía, en prenda, y entonces se debe y hay una deuda, o sea, y resulta que esa persona le debe a otras personas. Y alguien dice, fulanito tiene un carro, tiene un reloj, tiene qué sabe qué. Primero le van a pagar al que tenga la prenda. ¿Ok? Bien, vamos a imaginar que tú quieres comprar un carro y vas a la agencia. Y te dicen la agencia, ¿cómo lo quiere pagar? Pues lo quiero pagar a crédito. Muy bien, lo quiere pagar usted a crédito. Bien, ¿y qué me puede dar de garantía? O sea, usted es estudiante, estudiambre, como decimos. ¿Y qué me va a dar usted de garantía? ¿Trabaja? No, pero estudio todos los días la materia de bienes. Le voy a poner una estrellita en la frente, pero con eso a mí no me sirve de nada de garantía. Entonces, ¿sabes qué es lo que hace la agencia? Dice, voy a hacer lo siguiente, fíjese, porque soy buena onda con usted. Le voy a dar el crédito, ¿verdad? Le voy a vender el carro, usted lo va a ir pagando, pero usted me va a entregar el carro a mí en prenda. Usted me va a dar el carro en prenda como garantía del pago. Y el carro yo se lo voy a entregar a usted como depositario. ¿Sí viste cómo lo hicieron? Entonces, yo te vendo el carro, tú me lo vas a pagar, tú ya eres el dueño, tú me entregas a mí el carro en prenda como garantía y yo te lo entrego a ti como depositario. ¿Ok? Entonces, esa persona podrá vender el carro, lo que llaman traspasar. Oye, debo el carro en la agencia. Ya de las 50 mensualidades, ya pagué la mitad. Te vendo el carro y tú terminas de pagar la otra mitad. Me pagas la mitad que ya pagué y tú terminas de pagarle a la agencia. Podrá vender el carro. A la persona que le embargaron el carro, o sea, ya te dije, tiene una deuda, llegaron y lo embargaron. ¿Ok? Y el carro ya está señalado para embargo. A lo mejor no se lo llevaron, como te decía, ¿verdad? El carro, quién sabe dónde esté. A Luis Miguel le andan quitando un carro en Estados Unidos porque no le pagó a uno de sus empleados que lo demandó por una lana.
Y tenía un carro por ahí escondido Luis Miguel, ¿verdad? Y entonces lo señalaron para embargo y no lo quería entregar. Y en Estados Unidos es distinto. Dicen, oye, si no entregas el carro, cometes un delito. Me estás desobedeciendo a mi juez. Aquí en México no existe esa regla. Bueno, entonces, al que le embargaron el carro, ¿lo podrá vender? Sí lo puede vender, no, es que tiene que avisarle al comprador, ¿verdad? Oye, te aviso que el carro está embargado. Yo no te estoy engañando, ¿ok? Tengo una deuda de 200,000 pesos en Coppel. Compré una camisa, ya van 200,000 pesos, ¿verdad? Y entonces me embargaron el carro vale 500. Te hago saber que el carro está embargado. Sí te lo puedo vender, pero te hago saber, no te estoy engañando, te hago saber que el carro está embargado, está dado en garantía. ¿Ok? En este caso, ¿ok? Que te comento, si alguien va y compra un carro en la agencia y la agencia le dice, sí, te lo vendo, pero ¿qué me das de garantía? Ah, el mismo carro, te lo doy en prenda. Entonces, la agencia agarra el carro en garantía y ahora la agencia le entrega el carro al comprador en depósito. ¿Lo puede vender? Sí lo puede vender, nomás que el problema va a ser que él, como depositario, acuérdate que el depositario, la figura es, él tiene que cuidar las cosas, como el del locker. Si le pasa algo, tú eres responsable. Si te piden la evolución de la cosa, al del locker, devuélveme lo que dejé ahí, las maletas. Bueno, igual acá la agencia te puede pedir la evolución del vehículo. ¿Ok? Se discute más adelante, dice, para que tenga lugar por constituida la prenda, deberá ser entregada al acreedor. Fíjate, este tema es bien importante. ¿Ok? Para que una prenda valga, es necesario que se la entregues al acreedor. Por eso la agencia dice, ya me lo entregaste, el vehículo, ahora yo te lo entrego a ti como depositario, pero ya me lo entregaste. En cambio, en la hipoteca, no es necesario que entregues la cosa. Dos personas se casan, piden un crédito al banco para comprar una casa, la casa les da el crédito, ¿ok? Y toma como garantía la casa que compraron. Ellos siguen usando la casa. En la hipoteca no es necesario entregar la cosa, en la prenda sí. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, nos vemos la clase que viene, aváncele más o menos 20 páginas. ¿Ok? Les puse ahí en Facebook el orden que vamos a llevar. ¿Okay? Por lo pronto ustedes síganle, más o menos 20, ya te aviso yo cuando empiezan ya a brincarse capítulos. ¿Ok? Bien, nos vemos mañana. Gracias. Mañana, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Okay. Gracias, profe.